Hola a todos, bienvenidos a la clase 7 del curso del Evangelio y el Dios de Israel. Y en esta sesión voy a hablar acerca del Evangelio, Jerusalén y las naciones. Hemos estado desarrollando todo un tema orientado al pacto y las promesas de Dios con la nación de Israel. En la última clase hablamos acerca de las implicaciones de la muerte y resurrección de Jesús como el Mesías, con relación a todo eso. Y en esta clase quiero elaborar aún más en torno a todo lo que ya hemos desarrollado, cómo este evangelio, este evangelion o mensaje judío se desarrolla, qué implicaciones tuvo con relación a la ciudad de Jerusalén como el centro principal donde todas estas cosas se ocurren y desde donde luego comienzan a extenderse hacia el resto de la tierra de Israel y posteriormente la diáspora o la dispersión de los judíos a lo largo del Imperio Romano en el primer siglo. Y por lo tanto, queremos hablar de cómo esto comienza a impactar directamente a las naciones, a los no judíos, a quienes no eran el pueblo de Israel. Se trata entonces de una misión judía a los gentiles que sirvió como, primero, una provocación a Israel mismo, algo que era parte del pacto, como veremos, y también fue una preparación. El carácter de la misión implicó una preparación para el gran día, el día del juicio, el día final de redención. Vamos a hablar por un momento acerca de la misión apostólica, que surgió en Jerusalén y desde Jerusalén se fue extendiendo hasta los confines de la tierra, y usted y yo somos resultado, de hecho, del surgimiento de esa misión apostólica. Podemos decir que así como el pacto es el motor de la historia, de la misma forma el pacto fue el motor o el impulso de la misión apostólica. En la espera de la redención y restauración final, que se esperaba según las promesas, los discípulos le hacen a Jesús la pregunta más importante. Y debemos entender que la respuesta de Jesús no descartó la legitimidad de la pregunta, sino que simplemente aclaró lo que sería su responsabilidad como discípulos y testigos fieles. En Hechos 1, versos 6 al 8, estaban todos reunidos, están en Jerusalén, y le preguntan al Señor: ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Muy importante lo que implica esta pregunta. ¿Restaurarás el reino? ¿Restaurarás Jerusalén? ¿Restablecerás el trono de David, tu padre? Ahora comenzarás a juzgar a las 12 tribus y desde ahí juzgar y gobernar la tierra entera. Jesús les responde: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La respuesta de Jesús no descarta, repito, la legitimidad de su pregunta. Jesús simplemente les dice que ni el Hijo del Hombre, ni a Él se le ha mostrado cómo el Padre administrará finalmente la redención y el cumplimiento de las promesas. Lo que se nos ha dicho hasta ahora es que así como me correspondió a mí, les corresponderá a ustedes ser testigos fieles por el espíritu profético, por el espíritu de profecía, en preparación para ese gran día donde finalmente el reino sea establecido y restaurado en Sión. Esto implica que en la secuela de la muerte y resurrección de su rey, Jerusalén fue confrontada con un radical testimonio del Evangelio enviado por Dios por medio de una banda de discípulos llenos del espíritu profético. Y el libro de Hechos es el texto clásico que narra la historia del movimiento de Jesús en este primer siglo. Y aunque este movimiento surgió en la región de Galilea, en el norte, luego se establece más al sur, en Judea, en Jerusalén, y donde el grupo, la banda de discípulos, iniciada por Jesús y que ahora estaba compuesta por los 12, claro, sabiendo que Judas fue sustituido por Matías,
por razones que de seguro conocerán, la banda de los 12, junto con todo un gran grupo de discípulos, de hecho, que inclusive no se puede limitar a los famosos 120, otro tema para otro día, pero el punto es que hay un grupo grande de judíos que componían a este movimiento orientado en la persona de Jesús. Ellos se establecen en Jerusalén, aunque ninguno de ellos eran judíos de Jerusalén, eran judíos del norte, eran norteños, eran de Galilea. Inclusive se les podía notar el acento, hay algunas historias acerca de eso. Jesús les dice que se establezcan en Jerusalén porque Jerusalén debía escuchar primeramente el testimonio del Evangelio. Y es ahí donde ellos se dedican a la oración, la predicación y la enseñanza aún en los predios del templo. Esto es tan importante notarlo y reconocerlo por lo que fue realmente. Para los discípulos, el templo y Jerusalén continuó teniendo el lugar central en la narrativa del pacto, en la narrativa de los profetas. Ustedes pueden leer luego pasajes como en Lucas 24, donde dice que ellos están en Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. En Hechos 2:46 se dice que día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Hechos 3 tenemos a Pedro y a Juan dirigiéndose al templo a orar en la hora de la oración. Y en Hechos 5 se les dice a los discípulos que se presentasen en el templo y hablasen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Dice que al amanecer entraron al templo y enseñaban. El templo continuó siendo absolutamente central y relevante. Y yo espero que según lo que hemos desarrollado hasta ahora se pueda entender por qué. ¿Por qué continuó siendo importante? Y se dice que todos los días estaban en el templo y de casa en casa. Y en mi opinión, esto no fue solamente por la responsabilidad que tenían de ser testigos en el templo, sino porque se esperaba que el Mesías volviese al templo, tomase control del templo, restableciese su trono ahí y desde ahí gobernara la tierra. En otras palabras, si es aquí a donde Jesús se supone que vuelva, pues aquí queremos estar. ¿Qué significó la destrucción del templo en cuanto a toda esa narrativa? Es una pregunta importantísima que no la hemos desarrollado en el curso, pero yo les invito a los que quieran a que lean libros como el del autor Mark Kinzer. En su libro Jerusalem Crucified, Jerusalem Risen, o Jerusalén crucificada, Jerusalén resucitada, donde él habla del significado específico de la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén simultáneamente, de la ciudad entera, y cómo eso se relaciona a la crucifixión del Mesías. Es un libro fascinante y en mi opinión sólido en su argumento. De hecho, en la clase anterior, en la clase número 6, donde hablamos de la crucifixión de Jesús, eso era parte de lo que incluye el paquete en términos del significado del Mesías crucificado y cómo se relaciona inclusive a la disciplina de Jerusalén y la destrucción del templo. Lo que se espera, según los profetas, es que ese templo sea restaurado en el siglo venidero, cuando Jesús vuelva. Continuando con el tema, si fuéramos consistentes con la teología de los profetas de la que hemos estado hablando, no nos sorprendería esa continuidad en la centralidad de la ciudad y el templo. Y esto explicaría por qué el Evangelio debía de ser al judío primero, a Jerusalén primeramente. No simplemente porque una vez se hubiese realizado ese testimonio del Evangelio a ellos, ya se acababa todo con ellos. No, por el contrario, era precisamente por el llamado y la responsabilidad eterna de Jerusalén para con el resto de las naciones, que ellos debían de, primero que nadie, escuchar este testimonio acerca del Mesías, cómo Dios estaba administrando los pactos. Tenían que escucharlo ellos primeramente. Y
a lo largo de esta sesión, de esto es de lo que hablaremos. Algunos historiadores consideran que una manera de entender el libro de Hechos es como las crónicas de un movimiento judío de renovación. Similar a lo que fue la misión de los profetas que llamaron a Israel de vuelta al pacto para renovar su devoción a Dios ante la inminencia del día, cuando rendirían cuentas, el movimiento de Jesús, impulsado por el Espíritu de Dios, el Espíritu de los profetas, llamó al pueblo al arrepentimiento. Y aún más ahora que el mensaje de los profetas, ese evangelion profético, había sido confirmado por la muerte y resurrección de Jesús. En Hechos 2, un pasaje súper conocido, de seguro todos ustedes lo han escuchado en algún momento, Pedro dice que en los últimos días, eso es un sentido de expectación, dice Dios, sí, y aquí Pedro está citando a Joel 2, al profeta Joel. Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne y sus hijos e hijas profetizarían. Él derramaría de su espíritu en esos días y profetizarían. Y mostraría prodigios y señales arriba en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columna de humo. El sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo el que invocara el nombre del Señor en arrepentimiento, confesión de sus pecados, sería salvo. Es decir, sería rescatado, obtendría su vida como recompensa en el contexto de ese gran día de juicio y retribución. Pedro alude a los profetas no para introducir algo nuevo, sino para afirmar que el testimonio de los profetas era verdadero y que estaba siendo confirmado por medio de lo que acababa de ocurrir en Jerusalén con relación a Jesús, al Cristo. Y Pedro dice que los profetas ya habían anticipado que Dios derramaría el espíritu de profecía, ese espíritu que inspiraría y movería a la gente a proclamar, a declarar el día del Señor con poder, con señales y milagros, sería derramado de una manera inusual, no porque no se había derramado antes, sino porque en este caso, por la inminencia del gran día, Dios intensificaría el mover del Espíritu, por así decirlo, como un medio de proclamación, de testimonio, como una señal misma de urgencia en cuanto a la venida de ese día. Y es así que Pedro interpreta y comunica lo que está ocurriendo en el famoso día de Pentecostés. Y así como los profetas confrontaron al establecimiento político y al liderazgo de Israel en las generaciones anteriores, esta generación de discípulos, de judíos, confronta al establecimiento político y religioso de Jerusalén, llamándolos al arrepentimiento y proclamando que este hombre que justo había sido traicionado y entregado por los líderes de Israel era un descendiente de David y por lo tanto el único heredero y administrador legítimo del templo, del santuario. Todo eso estaba implícito en el mensaje apostólico, aunque muchas veces nos pasa desapercibido, no lo captamos porque pues no estamos tan familiarizados con todo esto que hemos estado tratando de presentar en el curso. Por eso en el verso 29 del mismo capítulo 2, Pedro habla de cómo el patriarca David, aunque murió y fue sepultado, como un profeta mismo, David, anunció que Dios pondría a uno de sus descendientes, lo sentaría en su trono, en el trono de David. Y luego Pedro continúa elaborando su proclamación basado en el precedente de los profetas, incluyendo al rey David, quien había profetizado. Y por lo tanto, busca demostrar a esta audiencia judía que era de esperarse lo que había ocurrido con Jesús. Y Dios había confirmado que Jesús era quien decía que era al resucitarle de entre los muertos. Y al exaltarlo a su diestra, algo que también se había anticipado en los profetas y en los salmos, como el Salmo 110, y que desde ahí ese hijo de David enviaría el Espíritu,
para proclamar arrepentimiento a Israel. Y es por eso que la multitud se estremece. No fue algo tan sorprendente que esta multitud escuchara ese mensaje y reconocieran la autenticidad, la legitimidad del mensaje de los apóstoles, de Pedro en este caso, y respondieran en arrepentimiento y preguntaran: hermanos, reconocemos que su testimonio es verdadero, ¿qué debemos hacer? Y ustedes de seguro conocen la historia. Lo mismo continúa desarrollándose en el capítulo 3, en el resto de los capítulos. En el capítulo 10, lo pueden luego leer, Jesús es proclamado como el juez de los vivos y los muertos. Y es en ese contexto, es a partir de este movimiento que se intensifica en Jerusalén, en Judea, en Samaria, que surge el fenómeno del apóstol Pablo. Y esto quiero hablar por los próximos minutos. Pablo como un emisario o un apóstol judío a las naciones. Siendo este uno de los eventos más significativos en la narrativa de Hechos, la comisión de Pablo como discípulo de Jesús y mensajero a los gentiles. Pablo fue un judío de la diáspora. Pablo no era un nativo de Israel, es decir, de la propia territorio de Israel, sino que había nacido y había crecido en Tarso, una ciudad al sureste de lo que hoy es Turquía, que en aquel momento era Asia Menor. Por lo tanto, Pablo era un judío de la diáspora. Eso tenía muchas implicaciones sociales, culturales. Sin embargo, este judío de la diáspora había sido instruido en una de las escuelas más estrictas y rigurosas de la época, que era la tradición de los fariseos. Pablo se veía a sí mismo como un fariseo, hijo de fariseos, descendiente de la tribu de Benjamín, como dice en otros pasajes. Y es tan importante reconocer que Pablo no dejó de ser ni judío, ni siquiera fariseo. En cartas posteriores, como en Filipenses, Pablo seguía considerándose un fariseo y reconocía los beneficios y la virtud implícita en eso, aun cuando afirmaba que la autenticidad y el peso de su misión y la gloria de su mensaje no estaban determinados por eso. Pero es súper importante reconocer quién continuó Pablo siendo, aún al haberse encontrado, haber tenido la revelación que tuvo con Jesús mientras se dirigía a Damasco. El famoso pasaje en Hechos 9. Algunos autores e historiadores afirman que esto debe de interpretarse más como un llamado y una comisión. Primero un llamado a confiar en Jesús como el Mesías y luego como una comisión o un envío apostólico a las naciones, no como una conversión. Pablo no se convierte del judaísmo al cristianismo. Esto es un tema muy grande que no lo puedo desarrollar en esta sesión, pero en el material que he incluido en las notas lo pueden ver detenidamente. Pablo continúa desempeñándose como un judío y se desenvuelve en una misión judía a las naciones, predicando un mensaje judío que por el gentil promedio en Asia Menor, en Roma, en Corinto, en Grecia, en Atenas, en todas estas ciudades a las que Pablo fue, él habría sido identificado como un judío predicando un mensaje judío e inclusive demandando de los gentiles una respuesta que habría sido identificada hasta como una respuesta judía. Es decir, vuélvanse a este Dios solamente, Shema Israel, es decir, adórenlo a Él exclusivamente, no pueden adorar a ninguno de sus otros dioses. No pueden ser ya más leales a sus prácticas y tradiciones ancestrales. De esto hablaremos de hecho en la próxima clase con más detenimiento. La particularidad de la misión y el mensaje apostólico a las naciones no fue una redefinición, por lo tanto, o una transición de judaísmo a cristianismo. Más que nada fue una intensificación de lo que ya venía ocurriendo. Y voy a terminar con esto. La manera más fundamental en la que Pablo vio su propia misión fue como una misión cuyo efecto principal para con la nación de Israel debía de ser la de provocarlos a celos e idealmente al arrepentimiento. Eso se ve en Romanos 11,
Y al Pablo verlo de esta manera, lo estaba viendo en términos deuteronómicos, es decir, en términos de esta narrativa del pacto que ya venía desarrollándose. Yo los invito a que consideren todo esto, a que lean y estudien con detenimiento lo que he incluido en las notas, en la guía de estudio, y reflexionemos acerca de todo esto. En la próxima y última sesión, la sesión 8, la clase 8, voy a hablar un poco más de esto y vamos a llegar a algunas conclusiones.